Bueno, hola a todos, a los que os acabáis de incorporar. Pues nada, vamos a empezar con una primera ponencia en formato de entrevista. Ya sabéis que este congreso hemos decidido hacerlo en formato de entrevista para que sea más dinámico, más cercano. Y bueno, y tenemos con nosotros a Sonia López, que es un verdadero placer tenerla. Sonia es psicopedagoga, es maestra, es formadora de familias, equipos, madre de adolescentes, escritora, experta en educación emocional, experta en comunicación, en adolescencia. Ella escribe en el diario El País, también en el Club Malas Madres, como experta en educación. También es profesora en el máster de acompañamiento de la Universidad de La Rioja, creadora de Equilibrium, que es un blog destinado a familias y a expertos en educación, autora del libro, que lo tengo aquí, lo llevo siempre conmigo, El privilegio de vivir con un adolescente. Lleva más de 25 años trabajando con adolescentes. Nos conocemos desde hace algo más de un año, estuvimos el año pasado haciendo una colaboración fantástica, siempre un placer charlar con ella y aprender. Y hoy viene a hablarnos de las claves para mejorar la comunicación con tu adolescente. Pues buenos días, Sonia. Buenos días. Qué responsabilidad, ser la primera ponente de este primer congreso y espero que sean muchos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es el primero y eres la primera y no podía ser de Es otra manera. súper feliz de acompañarnos hoy y creo que este congreso va a ayudar muchísimo, ¿no? A las familias a parar, ¿no? A dedicar un sábado de la mañana a reflexionar, ¿no? Y aprender. Al final el objetivo es que sea un congreso donde nos podamos llevar muchas estrategias prácticas, ¿no? Para mejorar la relación con nuestros adolescentes. O sea, que no quiero Totalmente. perderme en ninguna ponencia que vaya detrás de mí, porque yo creo que todos vamos a aprender cosas súper interesantes. Claro que sí, tenemos ese enfoque práctico siempre, ¿no? Porque al final pues necesitamos hacer ese esfuerzo todos para que, bueno, las familias digan, bueno, sí, pero ¿qué hago esta tarde? ¿Qué hago mañana, ¿no? Con todo esto. Así que vamos a estar en eso, en hacerlo práctico. Y bueno, a mí me gustaría empezar con algo que dices en tu libro. Yo voy a hacer mucha referencia a tu libro hoy porque creo que, bueno, es como una manual, una referencia importante que animo a todos los padres, por supuesto, a comprar, a adquirir. Y empiezas diciendo, ¿no? Bueno, lo primero es asumir que en esta relación, ¿no? Padres, adolescentes, el conflicto es inherente, ¿no? El conflicto está ahí, ¿no? Y esto es muy importante, claro, porque es esta cosa un poco contradictoria de decir, bueno, pero a ver, vamos a ver, si yo soy capaz de llevarme con esta persona con la que trabajo, que está claro que no nos tragamos, si soy capaz de llevarme con el vecino este del quinto que me tiene frita, que va por mí, que tal, y soy aún así capaz de ser cordial y tener una relación, ¿cómo es posible que con este personaje, mi adolescente que adoro, que quiero tanto, no sea posible, ¿no? Y entonces empezar por ahí, ¿por qué nos cuesta tanto, verdad, comunicarnos con nuestro adolescente? Mira, yo destacaría dos motivos. El primero es porque no conocemos bien las características propias de la edad y entonces reaccionamos ante conductas que son totalmente normales, ¿no? Son las conductas que son provocadas por esa metamorfosis que sufre el cerebro de nuestro adolescente, ¿no? Entonces, esta falta de conocimiento nos hace reaccionar de una forma muy incorrecta, ¿no? A estas conductas que son muy normales. Que sean normales no quiere decir que nos molesten, porque estas conductas van muy asociadas a que sean muy impulsivas, que sean muy poco reflexionadas, ¿no? Y el segundo motivo, sobre todo, es porque no escuchamos para comprender a nuestro adolescente.
Nuestro objetivo no es comprender, sino contestar, ¿no? Entonces, muchas veces intentamos dar soluciones, contestar de forma impulsiva, llevados por ese estrés, ¿no? Que nos genera esas conductas, ¿no? Esas situaciones que aparecen en casa casi a diario y nos hacen mostrar muchas veces nuestra peor versión. Claro, claro que sí. Sí, hay algo con lo que pude visualizar, ¿no? Leyendo también en tu libro, que es esta sensación que seguramente muchos padres han experimentado, sus adolescentes, que es como, a ver, tengo que hablar con él de esto o tengo que poner límites aquí o ya, a ver cómo me acerco a mi adolescente, ¿no? Y tú describes esto muy divertido, que me reí mucho, como, bueno, a veces nos sentimos, ¿no?, como un desactivador de explosivos con nuestro traje TEDx y nos vamos acercando poco a poco a nuestro adolescente a ver cuál va a ser su reacción y por mucho que intentamos desactivar aquello, ¡bam!, bomba, ¿no? Y esto, claro, hace que es normal, es humano, ¿no? Que se vaya creando a veces una distancia con el adolescente, ¿no? Que esto que describen tantos padres, que a nosotros también nos dicen cuando nos llaman para el campamento, es que parece que le estoy perdiendo, es que cada vez hay más distancia, ¿no? Y tú insistes mucho en esta idea de seguir intentándolo, ¿no? Y entonces, ¿por qué es tan importante, ¿no? Te preguntaría esa insistencia, el comunicar en nuestro acompañamiento consciente. Mira, la comunicación se convierte en la herramienta más importante a la hora de establecer un vínculo, una relación basada en el respeto, en la comprensión, una relación sana con nuestro adolescente. Tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tiene esa comunicación, ¿no? Porque nuestra comunicación hacia nuestros hijos modela sus comportamientos, expresan nuestro afecto, nuestro amor, nuestra calma, ¿no? Esa calma que ellos no encuentran en su interior, ¿no? Además, la comunicación ayuda mucho a conformar la autoestima y el autoconcepto de nuestros adolescentes. Hay que tener muy presente que ahora nuestros adolescentes están muy centrados en construir ese nuevo autoconcepto, ¿no? Esa nueva identidad. Entonces necesitan esas palabras, ¿no?, que les alienten, que les empoderen, ¿no? Un adulto referente que le diga, oye, es normal que te equivoques porque es la mejor forma de aprender, ¿no? Y además tenemos que ser súper conscientes que todo comunica, ¿no? A veces intentamos controlar nuestras palabras, pero nos olvidamos de la comunicación no verbal, ¿no? Y a veces nuestra forma de mirarles, nuestras formas incluso de ignorarles, nuestros silencios, les hace mucho daño, ¿no? Entonces, el primer paso, yo pienso, para mejorar la comunicación con nuestros adolescentes es ser muy consciente de la importancia que tiene para conseguir crear ese buen vínculo, ¿no? Para seguir creándolo, que al final lo que necesita el adolescente más de sus padres o de los profesores que le acompañan o de sus educadores que están con ellos en el verano, es sentir esa calma y esa comprensión, ¿no? Y ese apoyo incondicional que tanto necesitan en esta etapa tan inestable, ¿no?, para ellos, a través de esos cambios que experimentan y que les crean tanta inestabilidad. Claro, es verdad, porque, a ver, al final, ¿no?, los adultos somos nosotros. Y claro, es un ejercicio, como decías tú, de escucha, de empatía, también de dejar un poco nuestro ego al lado, ¿no? Porque yo lo vivo también en nuestro campamento, ¿no? Hay momentos en los que te van a retar, te van a hacer desplantes, se van a reír, incluso de ti en tu cara, puede llegar incluso si están muy enfadados, ¿no?, a insultar o a decir cosas feas, ¿no? Pero claro, nosotros somos los adultos, entonces si nosotros también nos dejamos llevar, pues aquello, ¡pum!, se va a la porra, ¿no? Y entonces, bueno, claro, somos nosotros, ¿no?, adultos, los responsables de conseguir una buena comunicación. Entonces me gustaría preguntarte qué diferencia, ¿no?, porque seguramente algunos se lo estará preguntando, pero ¿qué diferencia una buena de una mala comunicación? Pues mira, lo que diferencia es el respeto.
porque muchas veces de forma involuntaria totalmente, ¿no? Llevados por ese estrés que nos genera esta etapa, que está muy relacionado a lo que decía antes, ¿no? El no comprenderla nos hace no poder aliviar, ¿no? El dolor que siente el adolescente con todos estos cambios físicos, psicológicos, sociales, emocionales que experimenta, ¿no? Entonces, lo que diferencia una buena de una mala comunicación es el respeto, ¿no? Y además tenemos que ser súper conscientes de que esa mala comunicación genera mucho impotencia, genera mucho malestar en casa, genera un sentimiento de culpa constante, ¿no? De tener la sensación de que no nos entendemos para nada, ¿no? Además, esta mala comunicación maximiza mucho los problemas y nos hacen utilizar constantemente una herramienta que son los gritos, ¿no? Y al final un adolescente que está acostumbrado a que le griten constantemente, esos gritos le hacen sordo, ¿no? Lo que hace es romper ese vínculo, ¿no? Esa relación que necesita. ¿Por qué? Porque siente que su adulto, ¿no? Que tiene que ser su pilar, ¿no? El que le dé esa seguridad que ahora necesita, pues le acompaña con esas faltas de respeto que tanta frustración y culpa genera tanto a los padres como al adolescente. Claro que sí. Sí, sí, porque otra de las cosas, ¿no?, que es importante tener en cuenta es que nada de lo que dice tu hijo, tu adolescente o tu alumno es personal contra ti, ¿no? En palabras de una compañera tuya que sé que la conoces y pues me lo has contado, de Sara de Sireno, en su libro El día que mi hija me llamó zorra, ¿no? Ella insiste mucho en esto de no es personal, es cerebral, ¿no? Claro. Imagino que eso es uno de los principales errores muchas veces que cometemos, ¿no? Es que es Me gusta. esencial el entender el funcionamiento del cerebro en la adolescencia. Decíamos antes que sufre una gran transformación y que hay una parte de ese cerebro, ¿no?, que es la parte prefrontal, para situarnos es la que está justo detrás de los ojos, que es una parte muy inmadura, ¿no? Tenemos que imaginar que yo lo explico en el libro, ¿no?, que es si nosotros imaginamos que el cerebro de nuestro adolescente es como una página web a la que entramos y que pone, ¿no?, está cerrado por obras, ¿no?, y entendemos que esa impulsividad, esa falta de planificación, ¿no?, las dificultades para asumir responsabilidades están muy relacionadas con esa falta de madurez del cerebro, lo que me hace es no reaccionar, ¿no?, y pensar que todo lo que me dice mi adolescente no es nada contra mí, ¿no? Yo siempre que tengo conflictos, por ejemplo, en casa, ¿no?, con mis adolescentes, pienso no es nada contra Sonia, sino que es producido por esa inmadurez, ¿no?, de ese cerebro que aún no ha desarrollado las estrategias necesarias para llegar al control. Entonces es muy importante que no olvidemos que es esencial que el adulto somos nosotros, ¿no?, el que tiene que poner distancia en ese conflicto, el que tiene que poner esa calma que el adolescente no encuentra porque aún no tiene esas herramientas. Claro. Y además de este error, por así decir, ¿no?, que cometemos, que nos dejamos llevar por esto, no sé si hay algunos otros o alguno más que quieras señalar de estos errores muy obvios, ¿no?, muy de bulto que a veces cometemos y que quizás el tenerlos presentes nos pueden ayudar. Pues mira, yo los clasificaría en 4 grandes grupos. El primero son las faltas de respeto. ¿Por qué? Porque consideramos que muchas veces los tratamos como adultos y no lo son. Además, la adolescencia no es únicamente una etapa de transición desde la niñez, ¿no?, desde la infancia a la adultez. No, es una etapa súper importante donde tenemos que ayudarles a desarrollar pues esas estrategias. ¿Para qué? Para hacer frente a todos los retos que les va a poner delante la vida, ¿no?, y en los que ya no estaremos a su lado, ¿no? Entonces, la primera es la falta de respeto, ¿no? Utilizamos muchas veces la ironía, con los gritos que decíamos, las amenazas. El segundo sería que muchas veces los padres convertimos nuestras conversaciones con nuestros hijos en sermones o monólogos. ¿Por qué? Por eso es lo que decíamos antes, ¿no? No nos centramos a escuchar para comprender, sino para contestar.
El tercer grupo de errores estaría dentro de que no paramos de repetirles a los adolescentes lo que tienen que hacer, ¿no? No paramos como dicen ellos, de rayarles, ¿no? Y además, cuando entramos en un conflicto, tendemos a recordarles todo aquello que hacen mal, ¿no? Y por último, sobre todo, no mostramos interés muchas veces a lo que nos cuentan, que para ellos es esencial. ¿Por qué? Porque es que vivimos, ¿no? Como dice Víctor Coopers, como pollos sin cabezas, ¿no? Y tenemos Total. poco tiempo, ¿no? Tiempo de calidad para escuchar, ¿no? Entonces es muy importante, ahora hablaremos de las estrategias, que mostremos mucho interés, ¿no? Por todo lo que tienen ganas de explicarlo y compartir con nosotros. Totalmente. Sí, la verdad que sí, una de las cosas que has dicho es esto del respeto, ¿no? Porque hay una cosa que dices en tu libro, una frase que a mí me llamó la atención especialmente, me impactó y dije, hay mucha verdad aquí, ¿no? Y dices, elegir gritos o agresividad corporal como herramienta para conseguir la paz es tan inútil como intentar vaciar un océano achicando el agua con cubos, ¿no? Y claro, esto es cierto, ¿no? O sea, buscamos paz en realidad, pero claro, vamos con guerra, pues normalmente vamos a tener guerra, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias, ¿no? Pueden ayudarnos a conseguir una comunicación en lugar de, bueno, pues agresiva, una comunicación que sea más respetuosa, pero al mismo tiempo como ¿no? Firme, algo así como probablemente lo que se llama la comunicación asertiva, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué estrategias tenemos para ello? Mira, el objetivo principal es conseguir una comunicación eficaz y efectiva con nuestro adolescente, ¿no? Y eso tenemos que utilizar diferentes estrategias. La primera y la más importante es ser súper conscientes de nuestras propias emociones y nuestros estados de ánimo, porque a veces entramos en un conflicto en un momento muy inadecuado. Los padres de adolescentes tenemos derechos a tener un mal día, a no gestionar correctamente nuestras emociones en un momento concreto. Pero el ser conscientes de que no estamos bien nosotros en ese momento, ¿no? No podemos mostrarles esa calma, nos hará no entrar en conflictos que, como decíamos, no vamos a pagar, sino que vamos a dar, ¿no? Además, lo que decíamos antes, es importante que cuando hablemos con nuestros adolescentes, nuestro objetivo sea entendernos, ¿no? Sin esas ironías, sin esas faltas de respeto, sin esos reproches o incluso amenazas, ¿no? En la adolescencia es esencial buscar el lugar y el momento adecuado para hablar con nuestro adolescente. ¿Por qué? Porque no siempre están receptivos y muchas veces intentamos establecer esos momentos comunicativos cuando a ellos no les apetece, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar las ventanas de oportunidad, que se llama, ¿no? Esos momentos súper relajados, por ejemplo, ¿no? Yo siempre utilizo los momentos en los que los acompaño, por ejemplo, a los entrenamientos en coche, en los que estamos en casa más relajados, ¿no? O cenando juntos, viendo la tele, para intentar establecer esa comunicación que necesitamos, ¿no? Además, es muy importante también que establezcamos unas expectativas acertadas sobre nuestro adolescente, porque muchas veces nuestro adolescente siente que no le queremos tal y como es, ¿no? Que siempre juzgamos, que siempre ponemos el foco en todo lo negativo que hacen, ¿no? Como decíamos antes, también hay que mostrar muchísimo interés ¿a qué? A todo lo que nos cuentan. ¿Por qué? Porque no nos puede parecer una tontería, sino que tenemos que mostrar interés por sus inquietudes, por sus miedos, por sus retos, ¿no? Además, es muy importante también que seamos muy conscientes que un adolescente necesita ver en nosotros que somos muy coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces nos tenemos que compartir en el mejor modelo comunicativo que ellos pueden tener, ¿no? Porque
a menudo el adolescente no nos escucha, ¿vale? Pero nos observa constantemente, ¿no? Y sobre todo, lo que también tenemos que evitar es evitar esas provocaciones. Si nosotros somos conscientes que no es el momento ni el lugar ideal para establecer esa comunicación, tenemos que utilizar una herramienta que va muy bien, que es el tiempo fuera. Quiere decir, ahora no entro en ese conflicto, yo necesito gestionar correctamente mis emociones porque siento que estoy muy enfadada o siento que estoy muy nerviosa, entonces dejo pasar un tiempo, pongo esa distancia necesaria para pues, ir eliminando ese fervor, ¿no? que nos lleva al conflicto, y luego retomo cuando ambas partes estemos más calmados. Totalmente, efectivamente. De nuevo, ¿no? Este concepto de los adultos somos nosotros y Exacto. nosotros somos los que tenemos que tomar, ¿verdad?, la rienda, la responsabilidad. Bueno, se me ocurre, ¿no?, que nos quedan 10 minutos. Yo sé bueno, que va a haber preguntas, que la gente estará pues ahí en casa, ¿no?, con preguntas que le surgen, y quizás, bueno, pues puede ser el momento de echar un vistazo. Voy a echar un vistazo para ver, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que nos preguntan es, bueno, este es un congreso de autoconocimiento, ¿no? Y ¿qué podemos hacer para acompañar como padres, ¿no?, a este autoconocimiento? ¿Qué podemos hacer para fomentar el que se conozcan a sí mismos, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias y qué tipo de estrategias y de herramientas para apoyar desde casa este autoconocimiento? Pues mira, es esencial que les facilitemos experiencias que les animen a buscarse en su interior, ¿no? Como decíamos anteriormente, el adolescente está centrado en la construcción de su nueva identidad, y ese trabajo es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que contestar a preguntas tan importantes de ¿quién soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿No? Y quién soy yo, además, en un grupo de iguales, ¿no? Con el que se relaciona. Entonces, facilitarles lecturas, facilitarles películas, conversaciones desde la calma, actividades, por ejemplo, como el yoga, el mindfulness, ¿no? Y al final nuestro acompañamiento debe basarse, ¿no?, en una presencia y en una disponibilidad, ¿no? El adolescente necesita sentir que estamos a su lado sin condición, y a través de ese amor incondicional, ¿no?, ese respeto y esa comprensión que le da seguridad ante toda esa incertidumbre, ¿no?, que le produce ese cerebro tan inmaduro, y esos cambios, ¿no?, físicos, cognitivos, psicológicos, emocionales que experimenta, ¿no?, y que le crea tanta incertidumbre. Entonces, animarles, facilitarles experiencias será clave para poder hacer este trabajo de autoconocimiento, que es básico en esta creación de la nueva identidad. Muchas gracias. Bueno, como no podía ser menos, hay un montón de preguntas. A ver, como no es imposible, obviamente, en contestar todas, yo también os invito, nosotros vamos a recogerlas y vamos a ver cómo después las podemos contestar y la podemos compartir con vosotros. O sea, que no os preocupéis si estáis en casa y decís, bueno, pero yo he planteado esta pregunta. Sí, hay muchísimas. Yo voy a elegir una hora, que es la última, pero no os preocupéis, porque a ver cómo podemos hacer para que después se puedan contestar esas preguntas. Una cosa que sí podemos hacer, porque hay varias personas que lo preguntan, es, bueno, pero ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Entonces, bueno, a ver si lo podemos poner en pantalla para que lo vean desde casa, lo veáis, el libro de Sonia, y también pues, sus datos, por si la queréis seguir en redes sociales, bueno, que también ahí ella contesta muchas preguntas muchas veces. Y quizás para preguntar, para terminar, pues hay una pregunta que tiene que ver con, bueno, Guido la plantea, dice, ¿cómo diseñamos la supervisión? Habla él de la distancia justa entre vigilar, ¿no?, dice, o que hagamos lo que quieran, ¿no?, o que hagan lo que quieran. Entiendo que está Pues hablando de mira, este equilibrio, ¿no? pues el equilibrio se consigue mucho siendo muy consciente de lo que hemos ido hablando, ¿no?, de lo importante que tiene nuestra comunicación, de que sepamos que acompañar a un adolescente
es una tarea muy complicada, muy complicada. Es una persona que es madre de adolescentes, que tiene 25 años de experiencia con ellos y cada día casi se equivoca. Entonces hay que asumir que es complicado. Y lo que nos va a ayudar a crear esta distancia justa es pactar, ¿no? Consensuar unos límites con ese adolescente que nos ayude a que sus conductas sean adecuadas, ¿no? Unos límites que le van a proteger y además que van a dar respuesta a las necesidades de la adolescente, pero también a las nuestras, ¿no? Entonces, si pactamos unos límites, unas normas en casas y además le ayudamos, ¿no? A través de nuestra comunicación, de nuestro aliento, de nuestro respeto, ¿no? Asumir unas responsabilidades, encontrar ese equilibrio va a ser mucho más fácil y sobre todo no olvidar lo que hemos ido diciendo, ¿no? Que el adulto somos nosotros y que cuando sintamos que el conflicto va hacia allá, somos nosotros los que tenemos que aportar el sentido común, ¿no? El parar, el buscar esa distancia que necesitamos, bajar revoluciones, ¿no? A nivel de emociones, ¿no? Y retomar cuando ambas partes estemos preparadas para volver a retomar esa conversación y sobre todo para buscar soluciones conjuntas, ¿no? Porque muchas veces tendemos los padres de adolescentes a dar respuestas a todo, ¿no? Y no tenemos en cuenta lo que necesita realmente nuestro hijo o hija, ¿no? Y además, sobre todo, Ángel, yo pienso que vosotros ofrecéis una experiencia maravillosa para todos los adolescentes, además en un momento ideal que es el verano, donde en vuestro campamento, ¿no? A través de esa relación con iguales, ¿no? Porque al final lo que necesita un adolescente es construir esa nueva identidad a través de esa relación con adolescentes, ¿no? Un campamento con otros jóvenes que a través del deporte, ¿no? Y a través de muchas actividades potenciáis ese autoconocimiento que es básico para que el adolescente pues, crezca con sus pilares bien establecidos y para que acabe convirtiéndose en un adulto, sobre todo feliz, ¿no? Y que sepa dar respuesta a todas las retos, ¿no? Que le va a ofrecer la vida a todos los niveles, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel de relaciones. Entonces yo invito mucho a las familias porque pienso que es una experiencia maravillosa donde se potencia mucho este autoconocimiento a través de la forma lúdica, la relación entre iguales, ¿no? Y sobre todo un trabajo muy intensivo de, ostras, quién soy yo y sobre todo quién quiero llegar a ser, ¿no? Muchas gracias, Sonia. La verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo. No te imaginas el número de preguntas que hay aquí, que estoy viendo. Bueno, hablaré contigo después a ver cómo podemos hacer para contestarlas. Y nada, agradecerte una vez más tu presencia, tu sabiduría, tu disponibilidad, tu generosidad. Te veo muy bien, sé que últimamente has tenido ahí unas cosinas en casa, ¿verdad? Estamos todos ya recuperados. Ya recuperados, ¿verdad? Y me alegra muchísimo que estés bien. Y pues te mando un abrazo muy, muy fuerte y te agradezco de nuevo. Nos vemos luego, ¿no? Nos vemos luego a la 1:30 en la mesa redonda y pues gracias de corazón. Y ahora pues nada, vamos a un minutito para recibir a la siguiente ponente que también conoces bien, a Carmina y nada, pues un abrazo y nos vemos Muchas luego. Gracias, Ángel. No me pienso levantar del ordenador hoy porque animo a que nadie lo haga porque seguro que vamos a aprender muchísimo y detrás mío viene Carmina, que es una persona maravillosa que nos va a ayudar muchísimo a entender la necesidad de ese bienestar, ¿no? Que necesita el adolescente. Muy bien, pues nada, en un minuto conectamos con Carmina y seguimos, si os parece. Muchas gracias.